Hola a todos, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes. Mis amigos de Radio Nuevo Amanecer TV y amigos a la carga, muchas bendiciones. Es para mí de gran bendición que el Señor me use una vez más para traerle esta reflexión. Hoy vamos a leer en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos venido escuchando este versículo de mucho tiempo atrás. ¿Cuál de ustedes no ha escuchado hablar de ese versículo? Tengo acá un apunte que dice que de los 31,000 y pico de versículos que tiene la Biblia, este es uno de los versículos más famosos y más usados. Dice que lo han usado en diferentes eventos deportivos acá en Estados Unidos. También algunas cadenas lo usan, como por ejemplo, para mencionar alguna, In-N-Out Burger lo usa en la parte inferior de su vaso. También la cadena Forever 21 lo usa en la parte inferior de sus fundas, y muchas cadenas más, solamente para mencionarle esas dos. Unos jugadores de fútbol dice que lo usaron también en su ojo negro, como para llamar a la atención de los fanáticos y de las personas, los televidentes que estaban mirando el partido. Lo usaron también en el 2009 en unos campeonatos. Dice también que el versículo de Juan 3:16 se convirtió en la principal búsqueda en Google en Estados Unidos. También dice que algunas personas que hacen parodias los han usado, pero de forma contraria, queriendo significar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. También lo han usado en títulos de canciones, pero que el Señor tenga misericordia a los que usan el nombre del Señor en vano, los que profanan la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no se puede tomar en vano ni cogerla de relajo como muchos quieren. Pues como le decía, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, escuche bien, porque de tal manera, hemos venido escuchando este versículo desde muchos años atrás. Ese es uno de los principales versículos que se usan para evangelizar. Yo lo he venido escuchando desde mucho antes de yo estar sirviéndole al Señor, pero no sabía la profundidad que tenía, ni el significado, ni la importancia de este versículo, como todos los versículos de la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera, escuche bien, de tal manera, eso significa que el amor de Dios no tiene límite, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras Jesús tenía una conversación con Nicodemo, Nicodemo fue a Jesús de noche mientras Jesús andaba con su ministerio en Jerusalén. Nicodemo era un principal de los judíos, un hombre muy educado, rico. Él era también maestro en Jerusalén. Él pertenecía a los fariseos. Él fue a Jesús de noche y le dijo, iría de noche porque quizá tenía más tranquilidad, que no lo podían estorbar, o no se sabe cuál fue el motivo. El caso es que él se sintió impactado y ministrado a través de las palabras de Jesús. Y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque solamente una persona que venga de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Entonces, esas palabras
de Juan 3:16, del versículo Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues Jesús se la dijo mientras estaba en esa conversación con Nicodemo. Entonces, como le decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir que el amor de Dios es incondicional. Existe el amor ágape, ese es el amor de Dios, ese es el amor que no tiene límite, ese es el amor que no tiene frontera. Existe el amor filial, ese es un amor de amigo, eso es aprecio. El amor eros también existe, ese es el amor de pareja, de esposo. Pero el amor de Dios es un amor sincero, un amor eterno, un amor que no espera nada a cambio, un amor incondicional. El versículo revela el corazón y el propósito de Dios. El objetivo del amor de Dios es que Él amó al mundo primero. Él no esperó que el mundo lo amara a Él. Él amó al mundo primero porque, como le decía, Él ama sin condición. Él no es como nosotros, que quizás nosotros demos algo a cambio, o si damos algo ahora estamos esperando que nos remuneren eso para atrás. No, Él primero nos amó a nosotros, antes que nosotros los amáramos a Él. Por eso nosotros somos privilegiados, porque Dios entregó a su único Hijo para que expiara los pecados de nosotros. A través de la sangre que Él derramó, nosotros somos limpiados de pecado, y la sangre que Él derramó nos libra de la ira venidera, el día de juicio. Vemos cuál es la expresión y el regalo de Dios. La expresión del amor de Dios es el regalo de Jesucristo, el regalo de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Él dice todo aquel que cree, es sin excepción de persona. Él no dice el blanco, el indio, el moreno, no, todo aquel sin excepción, todo aquel que cree, no importa quién sea. Eso es para cada uno de nosotros, porque como dice el versículo, de tal manera amó Dios al mundo. No me amó a mí nada más, amó a usted, al niño, al adulto, al anciano. Eso es igual que los pronombres personales: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Ahí estamos todos incluidos. Él nos amó a todos. Él entregó a su Hijo por todos y cada uno de nosotros. Dice: todo aquel que en Él cree, no hay distinción de persona. El mundo no recibe el beneficio de ese amor hasta que no crea en Jesucristo. Porque aunque el amor de Dios es incondicional, pero tenemos que aceptar a Jesucristo, porque solamente Jesucristo nos lleva a ser hechos hijos de Dios. Para eso le envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué padre o qué madre entrega a su único Hijo? Ni siquiera aunque tenga 20 hijos, no sacrifica ninguno de ellos por nadie, pero sin embargo Dios lo hizo por nosotros. Él entregó a su único Hijo, el único que tenía, ese lo entregó. Y lo entregó para que nosotros seamos limpiados de pecado, para que nosotros, porque nadie podía cumplir la ley. Eso era en el tiempo de Moisés. Y solamente quien lo pudiera cumplir era una persona libre de pecado. Y el ser humano tenía pecado, porque no hay ni uno sin pecado. Y por eso Él entregó a su único Hijo, que era el único que no tenía pecado. Porque Jesucristo tenía dos naturalezas, una divina y una humana. La naturaleza de Dios era la divina y la naturaleza humana era la de hombre. Pero Jesucristo no pecó. Jesucristo es el Cordero inmolado de Dios, que nos limpió de todo pecado. Dios ve la humanidad caída y no quiere que muera. Entonces extiende su regalo de amor y salvación en Jesucristo.
El amor de Dios nos libra de la destrucción eterna. Porque cuando venga el juicio de Dios, el que no haya recibido a Jesucristo como único salvador de su vida, va a recibir el castigo eterno, porque vas a ir al lago de fuego y azufre junto con el enemigo. Dice, la duración del amor de Dios es la vida eterna. Eso significa que el amor de Dios es para siempre, de los siglos y por los siglos. Que no se le olvide esta palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? Es que es infinito, de una manera que no tiene límite. Ninguno de nosotros amamos de tal manera. El único que ama de tal manera es Dios. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es nuestro creador, Dios es Dios de dioses, Dios es el rey de la tierra, Dios es nuestro creador. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, entonces Él nos convierte en su Hijo. Porque la palabra dice, a todos los que recibieron a Jesucristo, los que en Él creyeron, Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. El amor que recibimos de la gente puede desaparecer o cambiar, pero el amor de Dios no cambia. Nunca cambia. Él nunca dejará de amar a sus hijos. Dice la palabra de Dios, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Si usted siente ese querer, si usted siente ese deseo, y si usted siente ese querer de agradar a Dios y usted desea ese esfuerzo victorioso de agradar a Dios, pídale a Dios que le ayude y que le dé el deseo y la disposición para agradarlo y obedecerlo y seguir su camino y seguir haciendo su voluntad, y que le ayude a seguir las instrucciones de su Santo Espíritu. Yo les reto a que usted le demuestre a Dios que usted lo ama, que no sea de boca diciendo yo amo a Dios, porque dice la palabra de Dios, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y si amamos a Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Estos son los mandamientos de Dios. Yo les reto a que si usted es de lo que dice yo amo a Dios, pues usted le demuestre a Dios que usted lo ama. Pídale a Dios que le dé la disposición de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos y de seguir las instrucciones que le da el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde.